Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal de YouTube. Soy Flor Marello y hoy les traigo un video que creo que puede ser muy interesante. La vez pasada yo les dejé un video, el primer video de YouTube que hice, en donde les contaba sobre las claves para empezar a leer, a interpretar el tarot. Y hoy lo que les traigo es la posibilidad de adentrarnos un poco más profundamente en lo que yo les contaba que es el primer bloque o el eje, el nudo, la estructura matriz fundamental que hace al mazo del tarot, que son los arcanos mayores. Entonces, este video se va a tratar sobre los arcanos mayores y el viaje del héroe. Ahora, bien, ¿cómo lo vamos a abordar? Para que podamos hacerlo de una manera consciente y lo podamos ir vivenciando a este proceso, que es este viaje, lo vamos a hacer paso a paso. Así que te invito a que transitemos este rato y vayamos haciendo este hermoso viaje, que es el viaje de la conciencia, el viaje del héroe, que nos propone la estructura, la base, la matriz del tarot. Una cosa que es muy importante al momento de adentrarnos en este mundo de imágenes, este mundo simbólico, que son las representaciones que tienen, que nos traen, nos muestran las cartas del tarot en todas sus versiones, ¿sí? Hay como distintos momentos que no podemos saltearnos desde mi punto de vista. Yo sé que quizá quieren, porque a mí también me pasó, abordar cada carta y tener un significado al que podamos recurrir. Pero esto solo nos va a calmar momentáneamente, ¿sí? Porque esos son datos a los que podemos acceder, pero nosotros lo que queremos hacer, por lo menos mi propuesta acá en este video y en general, cuando transmito el tarot, es que hagamos un proceso de integrar las cartas del tarot, que las cartas, digamos, establezcamos un vínculo, mejor dicho, con estas imágenes. Y para eso tenemos que como ir comprendiendo algunas cuestiones que hacen a cómo se conforma este mazo, por qué existe y tiene esta estructura, que es lo que un poquito vimos en el video anterior. Nosotros nos vamos a meter ahora más a fondo con los arcanos mayores, que son 22 imágenes. Yo se las voy a ir compartiendo en pantalla. De hecho, hoy van a ver que esta clase, perdón, mejor dicho, que este video va a ser una especie de clase, porque hay mucha información. Tengan paciencia, confíen que cada momento y cada paso nos va a ir dando como eh, un entre y nos va a dar la posibilidad de ir entrando. No. Bien, así que haciendo un pequeño repaso, habíamos visto que el mazo de tarot se compone de tres cuerpos, ¿sí? Los arcanos mayores, los arcanos menores, y dentro de los arcanos menores teníamos un subcuerpo, por decir de alguna manera, que eran las figuras de la corte. Yo les había dicho que el eje o el nudo, el núcleo, mejor dicho, de este mazo a nivel estructural, si pudiéramos verlos como un corte transversal, veríamos que en el centro están los arcanos mayores. Por eso es por donde vamos a empezar, porque nos vamos a imaginar que este centro es la columna vertebral desde la cual se despliega, ¿sí? Se ramifica todo el mazo. Por eso es que le vamos a dar tanta importancia. Y para comprender la dinámica de los arcanos mayores, lo que tenés que saber, lo que tenés que aprender o donde nos tenemos que meter es en el concepto de la psicología analítica de Carl Gustav Jung, que fue un psiquiatra suizo. Y también nos tenemos que meter en un concepto que es, digamos, que trae él, que es el inconsciente colectivo. Bien, una de las cosas que les comentaba, que es importante adentrarnos en este concepto de inconsciente colectivo. ¿Qué es el inconsciente colectivo y por qué me interesa que lo comprendamos para adentrarnos en los arcanos mayores del tarot? Bueno, acá dice, a diferencia del inconsciente personal, que contiene experiencias reprimidas o olvidadas individuales, el inconsciente colectivo contiene formas universales de toda la humanidad. Lo que nosotros vamos a ver, y ahora les voy a presentar a todos los arcanos mayores, es que
Cada una de estas imágenes va a representar una forma universal, sí, que es común a toda la humanidad. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, los arquetipos son formas, ¿sí? Son informaciones que existen dentro de nuestro inconsciente, pero este inconsciente no es una cosa solo personal, que también está nuestro inconsciente personal, individual, sino que atraviesa a todo ser humano en la faz de esta tierra, o sea que a todos nos atraviesa de alguna manera, ¿sí? Y ahora vamos a ver de qué manera. Por eso dice, el inconsciente colectivo es universal, o sea, nos atraviesa a todos. Contiene arquetipos en este inconsciente, en este mundo, habitan imágenes primordiales o patrones, ¿sí? Del pensamiento, por ejemplo, héroes, la sombra, la madre, el anciano sabio, ¿sí? Vamos viendo acá, ya van apareciendo figuras que son representativas de seres que están en nuestras vidas o que de alguna manera tenemos una relación, ¿sí? Con el héroe, con la sombra, con la madre, con el anciano sabio, con el loco. Y vamos a ir viendo distintas formas, distintos arquetipos. Otra característica es que el inconsciente colectivo es heredado, ¿sí? Forma parte de nuestra estructura psíquica de nacimiento. No es que algo que vamos a adquirir por experiencia, ¿sí? Es como que nos viene dado por el solo hecho de ser seres humanos, y se manifiesta en sueños, en mitos, en símbolos religiosos, cuentos populares, en el arte. Sí, vamos a ver que estas imágenes están presentes y se manifiestan de muchas maneras diferentes, pero que en los sueños particularmente, o en las obras de arte, en los cuentos populares, ya van apareciendo estos personajes inherentes a toda experiencia humana. Acá yo les comparto también para que puedan observar en pantalla, si es que tienen la posibilidad de hacerlo, las 22 imágenes de los arcanos mayores del tarot. Ese es el tarot de Marsella, modelo estándar, ¿sí? El tarot de Marsella, que yo les contaba en el otro video un poco la historia, de dónde vienen estas imágenes. Y vamos viendo que hay distintas representaciones, distintas figuras que están en distintos, representando distintas acciones, distintos movimientos, posturas corporales, actitudes, vestimentas, elementos, ¿no? Vamos viendo que hay un montón de información en cada una de estas imágenes, que si nos dedicamos un rato a mirar, vamos a ir dilucidando con mayor claridad, metiéndonos en los detalles, formulándonos preguntas posiblemente qué significará tal elemento, o qué significará que, por ejemplo, este animal esté rasgando las ropas de este personaje, que es el primero que yo veo acá arriba, que es el personaje del loco. Es decir, todas estas manifestaciones, estas secuencias de imágenes, cada detalle tiene sentido, ¿sí? Esto quiere decir que tiene un contenido, un valor simbólico. Simboliza algo para nosotros que vamos a interpretar el tarot. Bien, y hace un ratito yo mencioné la palabra arquetipo cuando estábamos hablando del inconsciente colectivo, que es este espacio simbólico lleno de imágenes comunes a todos, a toda experiencia humana. Y nombramos la palabra arquetipos, y vamos a meternos también un poquito en qué significa un arquetipo. Si es que han escuchado nombrar esta palabra, probablemente sí. Dentro de lo que es la astrología más psicológica, terapéutica, se utiliza este concepto, porque dentro del lenguaje astrológico también vamos a encontrar la presencia de estos personajes justamente en los planetas, en los signos, estas manifestaciones que están presentes en cada uno de nosotros. Y vamos a ver por qué entonces, ¿no? Entonces, tenemos la palabra arquetipos, y yo acá anoté, les puse en pantalla para que lo puedan ver, que los triunfos, que también así se les llama a los arcanos, son portadores de proyecciones. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, estas fuerzas instintivas que operan en la profundidad de la psique humana, ¿sí?
están ahí presentes, latiendo, y dice: poblamos el mundo exterior con todas las hadas, príncipes, demonios y héroes del drama enterrado en nuestras propias profundidades. Dice Sally Nichols, que escribió, por si lo quieren ir a mirar, el libro Jung y el Tarot, que la verdad que es una biblia del tarot para mí. Yo se la súper recomiendo, y justamente va a abordar todos los arcanos mayores desde la perspectiva junguiana. Yo esto se lo súper recomiendo porque justamente me parece que es una manera de comprender esta estructura del tarot. Porque, ¿qué pasa? Nosotros nos queremos lanzar a interpretar el tarot, pero si no damos los pasos correspondientes y comprendemos lo más global, lo que engloba el tarot en sí, vamos a estar un poco como dando pasos por baldosas sueltas, por decir de alguna manera. Por eso yo les recomiendo, si les interesa esta perspectiva sobre el tarot, ese es un libro que realmente no es muy caro, se puede bajar en PDF. Bueno, no sé si se puede se los puedo dejar también en el link, no prometo nada. Pero si no, lo pueden ir a buscar, que seguro lo van a encontrar. Y si no, también es un libro bastante económico acá en Argentina, no sé en el resto del mundo, pero bueno, si es económico acá, calculo que es más económico en otro lado. Así que bueno, recomiendo, ¿para qué? Para profundizar con todas, porque la verdad que es un libro que va a fondo en cada uno de estos personajes, de estos arquetipos, ¿sí? Bien, acá entonces yo lo que les digo, también lo que les digo, lo que les cuento, ¿no? A través de mi canal, es que los arcanos mayores son representaciones simbólicas de los arquetipos. O sea, estos arcanos mayores, ¿sí? Volvemos siempre a las cartas del tarot, que es lo que nosotros vamos a investigar y vamos a estudiar. Los arcanos mayores tienen estas figuras, estas representaciones, que son símbolos de arquetipos. Es así de simple, pero si no entendemos qué significa un arquetipo y que habita en nuestro inconsciente colectivo, ¿qué es el inconsciente colectivo? Bueno, pueden ir a profundizar un poco más sobre esto, pero ustedes piensen, y como estamos tan atravesados por la mirada psicológica, psicoanalítica y demás, ya más o menos probablemente ya sepan de qué se trata el inconsciente, ¿no? El inconsciente en sí, y que por ejemplo en una sesión terapéutica, ¿sí? Con un psicólogo, con una psicóloga, vamos a trabajar información que habita en nuestro inconsciente. Probablemente traigamos a la luz experiencias, situaciones, cosas que hacen a nuestra manera de estar en la vida, en nuestro presente, o bueno, y demás. No voy a ahondar ahí porque aparte no soy psicóloga, pero sí me parece interesante que pensemos en qué es el inconsciente para nosotros y cómo podemos traspolar este concepto de mi inconsciente a un inconsciente colectivo que abarca a todas las personas que conocemos, y las que no conocemos también, ¿sí? Estamos atravesados por estas imágenes. Y eso ya nos da una información importante y una pauta de por qué el tarot sigue estando presente en nuestras vidas al día de hoy. Acá les traigo, por ejemplo, la imagen de la justicia. Sí. Es uno de los arcanos mayores, que por ejemplo es el arquetipo de la ley, del orden. O el diablo, hablando del arquetipo de la sombra, ¿sí? Lo que está oculto. Bueno, vamos a ir viendo entonces que tenemos distintos tipos de arquetipos, ¿sí? O sea, ejemplos de arquetipos. Por ejemplo, uno de los arquetipos, y volviendo al principio del video, nosotros estábamos hablando de el viaje del héroe, ¿sí? También podemos hablar del viaje de la conciencia. Este viaje también es un viaje arquetípico. Este viaje también podríamos pensarlo como el viaje que hacemos en nuestras vidas, en todas las situaciones y experiencias que nos encontramos a lo largo de nuestras vidas, situaciones, personajes con los que nos vinculamos. Ahora vamos a ir un poco más ahí, pero uno de esos ejemplos es el arquetipo del héroe, dice Jung. El héroe es un personaje arquetípico porque
porque conocemos un montón de héroes, ¿sí? Dice acá, el significado de héroe sería el que enfrenta desafíos y crece superándolos, ¿sí? Este héroe va a ser nuestro personaje central del cuento, de la narrativa del tarot, que va a avanzar en la búsqueda, ¿sí? De conocerse a sí mismo en su totalidad y en eso se va a ir encontrando con distintos desafíos y cada uno de estos desafíos le va a dar la posibilidad de crecer. Dígame si no les parece algo que les sucede en su vida cotidiana, ¿no? Y les traje algunos ejemplos de relatos conocidos, como puede ser Harry Potter, es un clásico héroe, sí, que va en búsqueda y va avanzando por distintas situaciones. Bueno, Frodo, el Señor de los Anillos, fíjense que son personajes centrales de la historia, que se encuentran inclusive con, por ejemplo, cuando Frodo se encuentra con... ay, chicos, no me acuerdo el nombre, pero bueno, con la sombra, que es este monstruo. Sepan disculpar, no lo tengo fresco, pero bueno, digo, van a ver que en la historia aparecen distintos personajes que no son, pueden tomar distintas formas, pero se parecen bastante entre sí. El arquetipo de la madre es otro arquetipo, la que nutre y cuida, y vamos a encontrar ejemplos como la Pachamama, la Virgen María, en la perspectiva de la visión religiosa. El arquetipo de la sombra, que también Jung lo nombra como un arquetipo, nos habla del lado oscuro, ¿sí? Lo que tenemos reprimido o lo que tememos de nosotros mismos. Jung va a hablar muchísimo de la sombra, pero en los relatos arquetípicos, para que lo podamos ver con mayor claridad, tenemos a Darth Vader, por ejemplo, o Dr. Jekyll and Mr. Hyde, el bien y el mal, ¿no? La luz y la sombra. Este monstruo, este lado oscuro, que habita en cada uno de nosotros. Y luego tenemos el arquetipo del sabio, ¿sí? Que es el que guía, el que tiene conocimiento y experiencia. Y por ejemplo, ahí ya pueden ir pensando algunos personajes de cuentos, de relatos, de películas. ¿Quién va a ser el personaje sabio, el que guía y tiene el conocimiento y la experiencia? Bueno, Yoda, ¿sí? Gandalf, Dumbledore, bueno, Mr. Miyagi en Karate Kid, la pitonisa, por ejemplo, en Matrix. Bueno, personajes que tienen esta cualidad, esta característica y que sin duda en el encuentro con este personaje el héroe mismo se transforma, ¿sí? Hay más arquetipos, estos son algunos ejemplos que yo les traje para que vayamos familiarizándonos con este concepto. Y decimos entonces que todo esta información arquetípica, ¿sí? Estos personajes habitan dentro nuestro, ¿sí? Podríamos decir eso desde la perspectiva del tarot. Entonces yo los invito a que hagamos este ejercicio y pensemos en nuestro Harry Potter interno, ¿sí? Nuestra Virgen María, nuestro Darth Vader o nuestro Master Yoda, ¿sí? O nuestro señor Miyagi. A mí me gustan mucho las artes marciales, así que me quedo con Mr. Miyagi. Y cómo estos personajes operan dentro nuestro, qué vínculo tenemos con ellos, ¿no? ¿Cómo nos llevamos? ¿Nos gustan? ¿No nos gustan? ¿Dialogamos con ellos o no? ¿Estamos más parados en un lugar que en otro? Bueno, bien, esto es importante a la hora de empezar a familiarizarnos con los arcanos mayores del tarot. Y ahora vamos a ir a ver exactamente por qué estoy nombrando todo esto y qué sentido tiene. Así nos vamos metiendo un poco más en lo que es la psicología analítica de Jung. Yo sé que puede ser un poco teórico, pero les prometo que al fin de cuentas va a ser la base sobre la cual ustedes puedan transitar, por decir de alguna manera, el tarot sin ningún problema, ir y venir de un polo al otro, recorrer todo este viaje, ¿no? Recorrer cada uno de estos arcanos con realmente una base sólida y con una comprensión más profunda de qué hablamos cuando hablamos de tarot. Esta es una perspectiva, como yo siempre digo, no es la única. Yo les traigo lo que
lo que he podido recopilar y de alguna manera lo que a mí me sirvió para estar cómoda en este lenguaje y para que para mí tenga un sustento, ¿sí? Digamos, este es el sustento que yo le encuentro al tarot. Obviamente que, como siempre digo, ábranse a escuchar información y a investigar e ir haciendo su propia búsqueda. Pero bueno, en esto sí me parece que es importante meternos un poco más en esta parte un poco teórica, pero bueno, ya casi nos acercamos a ir metiéndonos en lo que van a ser cada una de estas imágenes, cada uno de estos arcanos mayores. Para Jung, el viaje del héroe, este viaje de la conciencia, el viaje de nuestras vidas, es un proceso hacia la individuación, ¿sí? Hacia la autorrealización, dice él. ¿Esto qué quiere decir? Dice, para Jung el viaje del héroe es una metáfora del proceso de individuación, que es el camino hacia la integración del yo con el inconsciente para alcanzar la totalidad. A ver cómo bajamos esta idea que quizás suena un poco abstracta. Dice, individuación es convertirse en el individuo que uno es potencia. O sea que Jung nos está diciendo, hay una potencia en la cual que podemos acceder, ¿sí? en la que podemos expresar de nosotros mismos, y nos estaría dando la pauta de que probablemente no lo hagamos naturalmente o tengamos que hacer un proceso justamente de autoconocimiento para poder jugar toda nuestra potencia, todo nuestro potencial. Entonces, Jung dice, nuestra psiquis, ¿sí? Nuestro cuerpo psíquico, nosotros enteros así como estamos, estamos conformados por un ego, ¿sí? Acá yo les muestro un pequeño esquemita, lo pongo en el centro, es lo que sería el centro consciente de la psiquis, la identidad cotidiana, lo que es nuestra conciencia personal, ¿sí? O sea, lo que yo digo, yo soy esto, yo soy Flor, o sea, a mí me gusta jugar al fútbol y me gusta estar con mis perras y me gusta estar en la naturaleza, ¿sí? Ese es mi yo, ese es mi ego, ¿sí? Cómo me autodefino, cómo me describo. Con lo que yo me identifico, ¿sí? Esto en astrología viene a ser lo que es el signo de Leo. Y dice que también estamos conformados por un sí mismo, o el self, también llamado el self. Dice, es el arquetipo de totalidad, lo que abarca consciente e inconsciente. O sea, no es solo la conciencia, el yo, el ego, sino que hay todo un aspecto inconsciente al que puedo acceder, nos dice él, ¿no? Dice, este es el centro regulador de la psique, y al llegar aquí el individuo no se identifica solo con su ego. Con esto aclaro, Jung no nos dice que hay que matar al ego, destruir al ego, sino que nos dice, este ego es una parte, es nuestra parte en luz, nuestra parte consciente, lo que nosotros vemos de nosotros mismos. Pero dice, al llegar aquí el individuo no se identifica solo con su ego, sino que reconoce todas sus partes y vive con mayor sabiduría y equilibrio, ¿sí? Esto es lo que sería lo que vamos a ir conquistando en el proceso de la dinámica del viaje del héroe, del viaje de la conciencia, lo que nos lleva hacia la autorrealización. Entonces, dicho esto, cuanto más me conozco a mí mismo o a mí misma, voy a tener una conciencia más amplia, ¿sí? más completa de la totalidad de mi ser. Luego vemos también el concepto de proyección, cuando yo proyecto algo en otra persona. En realidad, este concepto de espejo, que quizás hayan escuchado, nos diría de alguna manera que aquello que yo proyecto en otro me pertenece, ¿no?
Es decir, tiene algo que ver conmigo. Cuando reacciono, por ejemplo, mucho en una situación o ante determinada, no sé, determinado tipo de personalidad. em, ¿Cómo dialogo con eso? ¿Y cuánto puedo introyectar yo de esas cualidades, ¿sí? Pero bueno, eso da para seguir hablando más adelante. No sé si ya los estoy mareando o no. Espero que me puedan seguir el hilo, si no me puedan dejar en comentarios, obviamente, todo lo que quieran. Me gustaría un feedback, si tienen ganas, obviamente, porque me sirve muchísimo para ver dónde estamos parados. Entonces vuelvo a compartirles la imagen de nuestro mapa del viaje, ¿sí? Fíjense que ahora quizás esta disposición de los 22 arcanos mayores nos nos haga más sentido luego de todo lo que estuvimos observando, lo que estuvimos mirando, en el sentido de que este personaje central que aparece arriba de todo, que es el conocido loco, el número 0 o el 22, pareciera estar activando el movimiento, esta energía que inicia un viaje sin saber muy bien hacia dónde, ¿sí? Y va a ir recorriendo cada uno de estos personajes, arrancando por el mago, la papisa, la emperatriz, el emperador, el papa, los enamorados, el carro, la justicia, el ermitaño, la rueda de la fortuna, la fuerza, el colgado, la muerte, la templanza, el diablo, la torre, la estrella, la luna, el sol, el juicio y el mundo, ¿sí? Esta es la secuencia, este es el proceso del viaje, y nos vamos a ir adentrando paso a paso en cada una de estas imágenes y de cada uno de estos, ahora sí podemos nombrar con más claridad, más conocimiento, en cada uno de estos arquetipos. Nosotros nombramos, por ejemplo, el arquetipo del sabio anteriormente y lo podemos encontrar acá, ¿sí? Va a ser nuestro querido ermitaño, el arcano número 9, el viejo sabio, ¿sí? Nombramos también el arquetipo de la sombra, también lo podemos encontrar acá, lo podemos encontrar en el diablo, también lo podemos encontrar en la carta número 13, la muerte, ¿sí? El arquetipo del héroe, bien, podría ser quizás es nuestro mago, el que empieza el movimiento. Si bien yo digo, para profundizar un poquito más, el loco es la energía, digamos, disponible, que todavía no tiene forma, y el mago va a manifestar y le va a dar forma, va a empezar a materializar esta energía que trae el loco, ¿sí? El loco, por ejemplo, es un personaje muy arquetípico, ¿sí? Que lo hemos visto en muchas imágenes de relatos y de cuentos, ¿sí? Acuérdense del bufón, el Joker, fíjense la película, nada más y nada menos, el loco, el que está, digamos, fuera de la normalidad, aquel excéntrico y original también, ¿sí? Bueno, ¿qué nos pasa con este personaje, no? ¿Qué relación tenemos con la locura? Bueno, son cosas a profundizar, pero principalmente me parecía súper importante, y por eso el objetivo de este video era que tratemos de meternos en lo más global, ¿sí? En una mirada general y amplia, porque esta disposición de las cartas, este mapa del viaje, nos da la pauta, ¿sí? Sally Nichols, en su libro Jung y el Tarot, nos dice, es una vista previa, ¿no? Es lo que nos da como una anticipación, nos fuera el resumen de lo que va a ser la peli. Nos dice, bueno, vamos a atravesar este tipo de experiencias en nuestra vida, ¿sí? O sea que ya tenemos un mapa, por eso es el mapa del viaje. Y esto nos puede servir muchísimo en tanto proceso personal. Una de las cosas que para mí sucede y habilita hacer el viaje del héroe, ¿sí? Transitar
por todos estos arcanos mayores. Es un proceso de autoconocimiento, de aprendizaje, de expansión de conciencia. Empiezo, digo, siempre por mi propia experiencia, porque lo he notado desde el momento que yo empecé a estudiar tarot. Para mí, yo ya había estudiado astrología, que también me cambió muchísimo la mirada de la realidad y de mí misma por sobre todas las cosas. Y el tarot fue como un cimbronazo que me dejó parada en otro lugar completamente. Lo noto también mucho en mis alumnas, y especialmente alumnas, pero también alumnos, que cuando hacen los cursos se produce como una especie de clic, ¿no? En la mayoría de los casos que modifica vidas. O sea, no estoy diciendo que es la salvación, ni mucho menos, porque no existe eh, ningún milagro, ni ninguna cosa que nos saque y nos salve, pero sí que que esa cuesta también de hacer un proceso, ¿no? De abrirnos a una experiencia y de ver justamente lo que Jung nombra como nuestras sombras, pero en todo ese proceso nos vamos completando, es como que nos vamos sintiendo más enteros y con mayor capacidad de responder ante las situaciones de la vida. Una de las cosas en nuestro proceso de crecimiento y desarrollo personal es un viaje expansivo, inmersivo totalmente, porque nos metemos, ya sí, me gustaría presentarles a estas figuras, a estos arcanos mayores, y que podamos conocerlos con mayor profundidad en un próximo video. No sé si lo voy a hacer con videos separados, arcano por arcano, o vamos a ir haciendo directamente todo este proceso de manera orgánica y como vaya surgiendo. Así que bueno, espero que les haya servido este material. Como siempre, vuelvo a repetir, todo lo que me quieran dejar y compartir en comentarios es nutritivo y ayuda y sirve al canal. Suscríbanse si no lo hicieron, que eso también ayuda a que yo pueda seguir subiendo y generando contenido. Les mando un beso, gracias, nos vemos la próxima.